Licenciado, buenas noches. Esta es mi presentación del trabajo final del curso de Ética y Deontología Profesional en Tecnología Médica. Soy Alejandra Solano Bustinza y les voy a hablar el día de hoy acerca de los derechos humanos. En el índice les presento la definición de la palabra derecho, qué son los derechos humanos, qué son los deberes, nuestros derechos como personas, quiénes protegen o qué entidades protegen nuestros derechos, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la esclavitud, la trata de personas, los derechos humanos en nuestro país, los tipos de poderes, sus diferencias y sus acciones, los grupos especiales de protección y mis conclusiones personales. El derecho es un conjunto de normas, principios, reglas que van a regular la convivencia social entre nosotros en una comunidad. Establecen derechos y deberes y van a ser impuestos por una autoridad legítima, superior, para que se garantice el orden, la justicia y la seguridad jurídica en esta sociedad. Van a dividirse en diferentes ramas, como puede ser el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, entre otros. Hablando de los derechos humanos, estos van a ser un conjunto de principios y libertades fundamentales inherentes a todos los seres humanos, no hay exclusiones. Por eso se dice, sin distinción de su nacionalidad, género, religión, etnia o condición social. Van a ser universales, como ya les dije, son inalineables, no se pueden cambiar y son interdependientes. Van a tener la finalidad de garantizar nuestra dignidad, libertad, la igualdad y bienestar de nosotros. Por lo tanto, ¿qué es un deber? Un deber es una obligación ética, moral o legal que una persona tiene hacia los demás. Entonces, ¿para qué son importantes estos? Son esenciales porque nos enseñan a regular nuestras acciones para convivir con los demás. Además de tener derechos, nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir. Desde el punto moral o ético, un deber es aquello que consideramos correcto hacer, aunque no esté escrito en ninguna ley. Por ejemplo, si una anciana o un niño o quien sea se cae, por ética y porque somos personas humanas y sentimos empatía, debemos ayudar a hacerlos parar. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Dónde los encontramos? ¿De dónde provienen? Bien, nuestros derechos provienen de representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Esta declaración fue proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 y es un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones. Esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración de los Derechos Humanos cuenta con 30 artículos, donde nos hablan de derechos básicos, derechos civiles y políticos, derechos de libertad, derechos políticos y sociales y también derechos culturales y comunitarios. En los derechos básicos tenemos: todos los seres humanos somos libres, iguales de dignidad y derechos. Tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. En los derechos civiles y políticos tenemos la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Tenemos la prohibición de la tortura y tratos crueles. La igualdad ante la ley, derecho a recursos efectivos ante los tribunales, tenemos derecho a un juicio justo, tenemos derecho a la presunción de la inocencia, a la prohibición de detención arbitraria y también reconocimiento a una personalidad jurídica. Siguiendo con los derechos de libertad, vamos a nombrar algunos. Tenemos derecho a la privacidad, a la libertad de movimiento, al asilo, derecho a una nacionalidad. Tenemos derecho al matrimonio y a fundar una familia, tenemos derecho a tener nuestra propia propiedad, tenemos derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, y también tenemos derecho a la libertad de reunión y asociación. En los derechos políticos y sociales tenemos derecho a participar en el gobierno y en sus elecciones, tenemos derecho a la seguridad social, al trabajo, a las condiciones laborales justas, tenemos derecho al descanso y a tener tiempo libre, tenemos derecho a un nivel de vida adecuado y tenemos derecho a la educación. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestros derechos culturales y comunitarios.
los cuales son 4. Tenemos derecho a participar en la vida cultural y científica. Tenemos derecho a un orden social e internacional justo. Tenemos deberes respecto a nuestra comunidad. Y por último, todos los derechos humanos son inalienables. Ya conozco mis derechos, pero tú dijiste en el índice que nos ibas a comentar quiénes nos ayudaron a protegernos. ¿Quiénes los protegen? Claro, aquí te menciono algunas de ellas. El Estado, a través de sus diferentes poderes y niveles de gobierno, van a proteger nuestros derechos. Sin embargo, tales deberes son exigibles también a la sociedad en todo su conjunto. Estas entidades se van a encargar de garantizar que se respeten, se promuevan y se defiendan nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, te menciono algunas. Tenemos a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a nuestra Policía Nacional del Perú, al INAVIF, y internacionalmente tenemos a la UNICEF y a la ONU. También está más concentradamente el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. En el Estado tenemos diferentes instituciones que nos van a ayudar a proteger nuestros derechos. Tenemos el Poder Judicial, que a través de los jueces, los tribunales y los juicios aseguran que se respeten las leyes y se castiga a quienes violenten estas. Tenemos la Defensoría del Pueblo, en muchos países, no solo en el Perú, que van a proteger los derechos de los ciudadanos frente a abusos de autoridad o negligencias del Estado. Y las fuerzas de seguridad, que son la Policía Nacional de cada país. Están obligados a proteger la seguridad de las personas, siempre respetando los derechos humanos. Después tenemos nuestra Constitución. Es el marco legal que va a reconocer y garantizar nuestros derechos. Las leyes deben ser respetadas y aplicarse de manera justa. Siguiendo con las organizaciones internacionales, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través del Sistema de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América Latina, que va a supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales. También tenemos otros organismos regionales como el Consejo de Europa, en Europa, o la Corte Africana de Derechos Humanos, que también van a cumplir la función. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Estas son entidades como las Amnistías Internacionales, los Human Rights Watch o otras ONGs locales que van a defender nuestros derechos, denuncian las violaciones y ayudan a las víctimas. Por último, tenemos a la sociedad, nosotros los ciudadanos. Cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad de defender nuestros propios derechos y los de los demás. Denunciamos abusos, actuando con solidaridad y justicia. Ahora vamos a hablar entre la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a empezar con una frase que dice: la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de los derechos humanos que garantiza que todas las personas, sin importar su género, tengan los mismos derechos, oportunidades y dignidad. Vamos a hablar del primer voto de una mujer en el Perú. Si bien este es un claro ejemplo de la vulneración del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. En 1955 en el Perú se reconoce la calidad de ciudadanas a las mujeres y su derecho al sufragio. ¿Cuál era el requisito? Tenían que ser mayores de 21 años y tenían que saber leer y escribir. Y si tenías 18 años y estabas casada, también podías votar. Otro ejemplo de cómo se vulnera este derecho aún en nuestros tiempos es cuando en algunos trabajos, empresas o diferentes lugares no nos pueden dar el trabajo por ser mujeres, por el simple hecho de los prejuicios de que no tenemos la suficiente fuerza, de que solo un hombre lo sabe hacer, o por esas razones solo contratan a hombres. ¿Por qué? ¿Qué es la esclavitud y qué es la trata de personas? La esclavitud es aquella situación donde una persona es víctima y es tratada como propiedad de otra persona. En este caso, la persona no puede ejercer su derecho de libertad porque no puede decidir por sí misma y por sus acciones. En la trata de personas, que es algo muy parecido, también es una forma de esclavitud donde se trata a la persona como objeto de compra y venta dentro o fuera del país y puede sufrir diferentes tipos de explotación, como la sexual o la de trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que fue y de lo que es la esclavitud. Entre los siglos XVI a XIX se dio la esclavitud transatlántica en África, Europa y América.
ocurrió por las potencias europeas, ¿no? Como España, Portugal, Inglaterra y Francia, que necesitaban mano de obra barata para trabajar en colonias americanas, en plantaciones de azúcar, en algodón, café, edificaciones, etc. Aquí capturaban personas en África, las transportaban en contra de su voluntad en condiciones inhumanas en barcos, las vendían como propiedad en América y estas personas no tenían libertad, eran forzadas a trabajar sin derechos y podían ser compradas o vendidas. Mujeres explotadas en trabajos domésticos en algunos países del Golfo Pérsico sin libertad de movimiento ni derecho a descansar. Y también tenemos a las mujeres que son obligadas porque son esclavizadas de forma sexual en nuestro país y en todo el mundo. Por lo tanto, la esclavitud fue y sigue siendo una forma extrema de explotación en la que se priva totalmente a una persona de su libertad. La trata de personas, por su parte, es un delito moderno que consiste en captar, trasladar o retener a personas mediante engaño, fuerzas o abuso para explotarlas de manera sexual, laboral o de diferentes formas. Ambas de estas prácticas suelen ocurrir por la pobreza, por la desigualdad de oportunidades, por falta de educación, machismo y corrupción. Estas son combatidas por leyes internacionales, organismos de los derechos humanos y la concientización social. En política que actualmente nos rige, está vigente y que dedica un capítulo entero a los derechos fundamentales de la persona. En este capítulo se reconocen los derechos como la vida, la libertad, igualdad, dignidad y la seguridad. Ya mencionamos anteriormente algunas de las entidades que protegen nuestros derechos, pero no está de más recalcar y saber qué hacen. Primeramente tenemos a la Defensoría del Pueblo. Este es un organismo constitucional autónomo que se va a encargar de defender y promover los derechos fundamentales de la persona. Después tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un ente rector de la política de los derechos humanos en el Perú y se encarga de coordinar las acciones del Estado para proteger y promover nuestros derechos. Después tenemos al Poder Judicial. Este se va a encargar de administrar justicia y proteger los derechos fundamentados a través de la aplicación de la ley. Están también las comisiones de derechos humanos en el Congreso. Estas comisiones se encargan de promover y proteger los derechos humanos en el ámbito legislativo. Ahora vamos a hablar un poco de los derechos humanos reconocidos en nuestro país y los desafíos en la protección de los mismos. En los derechos humanos reconocidos tenemos a los derechos civiles y políticos, que son el derecho a la vida, la libertad, a la igualdad, seguridad, igualdad ante la ley, libertad de expresión, reunión y asociación. También en los derechos económicos, sociales y culturales tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a una buena vivienda, a la seguridad social y a nuestra cultura. Después, en los derechos de grupos vulnerables tenemos derechos en los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades y los pueblos indígenas. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos en la protección de estos? Tenemos muchos avances en la protección de los derechos humanos, pero aún así existe violencia, discriminación, corrupción y muy poca accesibilidad a los servicios básicos. Esto contrariando a los derechos reconocidos anteriormente. La violencia y la discriminación en los grupos vulnerables, a las mujeres, hacia los niños, hacia el adulto mayor, hacia las personas indígenas, siguen siendo un problema grave en el Perú. La corrupción en nuestras autoridades es un obstáculo significativo para la protección de los derechos, ya que impide el acceso a la justicia y a los servicios básicos. Y es a donde vamos. El acceso a estos servicios como la educación, la salud, la vivienda sigue siendo un desafío en algunas zonas alejadas de nuestro país y especialmente en las áreas rurales. Ahora vamos a hablar un poco de los poderes que existen en nuestro país para solucionar problemas. En el Tribunal Constitucional tenemos que se encargan de administrar la justicia constitucional y van a resolver los procesos constitucionales en última y definitiva instancia. Bien, el Poder Judicial se encarga de administrar justicia ordinaria y conocer en primera y en segunda instancia algunos procesos constitucionales. Tenemos también al Ministerio Público, que se encarga de investigar los delitos y velar por el principio de legalidad, pero no va a administrar justicia. Sus decisiones pueden ser revisadas por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional. Vamos a tener un ejemplo claro de cómo los poderes del Estado se utilizan en un caso de violación de derechos fundamentales o básicos.
Un ejemplo claro puede ser de un ciudadano peruano joven que se llama Francisco, que va a ser detenido por la policía sin una orden judicial. Es sometido a tortura física, psicológica durante su detención. Lo insultan, lo golpean y Francisco va a denunciar su caso ante las autoridades, pero no recibe una respuesta adecuada ni a tiempo. Tiene que esperar para que le confirmen si su denuncia ha sido procesada o incluso si va a ser procesada. ¿Qué hace el Ministerio Público en este caso? Va a investigar los delitos cometidos contra Francisco, va a incluir la detención ilegal, la tortura, el maltrato psicológico, y si éste va a encontrar las pruebas suficientes, puede presentar cargos contra los responsables. Consiguiente, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial va a conocer el caso, va a juzgar a los responsables de la detención ilegal y las torturas, otra vez, el abuso psicológico también, y si encuentra a los acusados culpables, puede imponer sanciones penales. Por último, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Si Francisco va a considerar que sus derechos fundamentales han sido violados y no ha recibido justicia en las instancias anteriores, va a poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué termina de hacer el Tribunal Constitucional? Va a revisar el caso, va a decidir si se ha violado los derechos fundamentales de Francisco y si es así, va a ordenar medidas para reparar el daño causado. ¿Por qué es importante todo el proceso que les acabo de mencionar? La intervención de estas entidades es crucial para garantizar que los derechos fundamentales de Francisco sean protegidos y que los responsables de esta violación sean sancionados. Así sea la Policía Nacional, porque habla de detención ilegal y tortura, que también debería ser un organismo que defienda nuestros derechos y los va a sancionar. Además, esta decisión del Tribunal Constitucional puede sentar un precedente importante para futuros casos similares y contribuir al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en nuestro país. Por último, ¿cuáles son los grupos de especial protección? Tenemos a los niños, niñas y adolescentes. Este es un grupo vulnerable justamente por aún la incapacidad de actuar. Son vulnerables, son pequeños. Las mujeres embarazadas, por su mismo estado, son incapaces de defenderse muchas veces. La población afroperuana, a pesar de haber pasado tantos años, seguimos discriminando a las personas de color, las personas adultas mayores, por el hecho de que ya no pueden participar con las mismas habilidades de antes. Igual las personas con discapacidad, muchas veces nos burlamos de que no tienen algo y nos burlamos de que ya no pueden realizarlo por eso, pero ellos nos demuestran que con o sin la extremidad faltante, con la discapacidad que tengan, pueden seguir adelante, incluso lo hacen muchas veces mejor que nosotros. Seguimos con los pueblos indígenas. Estos pueblos aún mantienen la esencia de su comunidad, pueden hablar un idioma diferente, usan un tipo de vestimenta diferente que los representa y muchas veces cuando buscan o llegan a buscar a las ciudades grandes trabajo, oportunidades, no los encuentran por tratar de conservar su esencia de su cultura. Después tenemos a personas afectadas por la violencia. Nosotros que vivimos en un ambiente supuestamente normal, sufrimos mucho cuando tenemos un problema en casa. Entonces, personas que están pasando por ese proceso de salir de algún tipo de violencia intrafamiliar, procesos psicológicos, de lesiones, etc., son vulnerables al no poder defender muchas veces sus derechos. También tenemos a las personas privadas de su libertad. Muchas veces han salido de la cárcel o tienen aún están cumpliendo condena en sus casas y muchas veces son excluidos por ser exconvictos. Esto también se vulnera el derecho de salir, de reunirse. Seguimos con las personas que tal vez han sufrido una enfermedad que no tiene cura aún, como el VIH, el SIDA, la tuberculosis. Muchas veces las personas mayores tienen la creencia de que esta enfermedad se nos va a contagiar por el simple hecho de abrazarnos, de tal vez una muestra de cariño a esas personas. No. Después tenemos a personas que sufren de alguna enfermedad como el VIH-Sida, como la tuberculosis.
que si bien son enfermedades que aún no tienen cura, no influyen en el hecho de poder demostrar cariño y respeto por esas personas. Aún están las creencias antiguas de que por un abrazo te vas a contagiar, que si comes el mismo plato te vas a contagiar. Todo puede causar un contagio y esto es falso. No me imagino cómo se puede sentir una persona que tenga esta enfermedad y se siente excluida de su propia familia, de sus amigos, de personas que conoce en el exterior. Luego tenemos a las personas migrantes, desplazadas con sus familias. Lo mismo que tal vez los pueblos indígenas que vienen a buscar una nueva oportunidad en las ciudades grandes. Ellos solo quieren trabajo, comida, un techo donde vivir. Por último tenemos a uno de los grupos también muy vulnerados aún en nuestro país, que son las personas que tienen una orientación sexual diferente a lo que se considera normal. Entonces, porque nuestro país todavía no está muy abierto a esto. Una experiencia casi personal. Mi mamá es docente y ella fue a Brasil por una pasantía. Y mi mamá es muy conservadora, muy cerrada a esto. Y eso que en mi familia hay personas que tienen una orientación sexual diferente. Pasa que ella fue a Brasil por 6 meses y ella se viste muy formal por ser docente, etc. Y veía que las docentes de la universidad donde ella fue a hacer esa pasantía se vestían muy liberal, tenían el cabello teñido de otros colores y se ponían ropa que no era según ella para su edad y cosas así. En fin, el primer mes se sentía muy fuera de onda. no podía aceptarlo aún y trataba de no pasar por lugares muy públicos donde se vea esto, ¿no? Poco a poco después, la universidad, siendo una ciudad universitaria muy grande, veía parejas de señoritas, de jóvenes, y se sentía mejor porque ya decía, esto es normal aquí, entonces ¿por qué no va a ser normal en mi país? Regresó con una mentalidad más abierta, ya no se sorprende mucho cuando ve a 2 chicas tomándose de la mano o a 2 chicos abrazándose. Incluso ha cambiado un poco la forma de vestirse, ya no es tan formal y es más abierta a todo lo que se comenta hoy en día. Y siendo ella docente de educación, enseña esto a sus alumnos, ¿no? Que nuestra ideología todavía en Puno, porque yo soy puneña, mi mamá también, es muy cerrada y Brasil es otro mundo. Vamos a hablar un poco de cómo los derechos humanos se relacionan con nuestra labor como fisioterapeutas. Primero, creo que el más importante y lo que nosotros proveemos es el derecho a la salud. En el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Nuestra carrera contribuye directamente al cumplimiento de este derecho al prevenir la discapacidad, promover la rehabilitación funcional y favorecer la inclusión social y laboral. Segundo, nosotros como profesionales de la salud tenemos que promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La fisioterapia debe presentarse sin discriminación por motivos de edad, género, discapacidad, raza, condición socioeconómica, orientación sexual, etc. Esto respeta el principio de igualdad ante la ley y el derecho a recibir atención digna y justa. Como tercer punto podemos decir que los fisioterapeutas hacemos respetar el derecho a la igualdad y al trato humano. El fisioterapeuta está obligado a respetar la dignidad, la privacidad y la autonomía del paciente. Esto se traduce en debemos escuchar siempre al paciente con todas las necesidades que nos vaya a informar. Tenemos que obtener su consentimiento informado antes de cualquier proceso de tratamiento y protegemos siempre sus datos personales. Como cuarto punto podemos tener que brindamos el derecho a la educación y la información. Todos los pacientes que nosotros recibimos en el consultorio o en el lugar donde trabajemos tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre su estado de salud y sobre el tratamiento que les vamos a brindar. Los fisioterapeutas cumplimos con este derecho educando al paciente sobre su condición y su tratamiento y cómo puede prevenir las complicaciones ante ello. Nuestros pacientes también tienen derecho a la participación. Ellos participan activamente en las decisiones sobre su atención fisioterapéutica. El enfoque promueve la autonomía y va a empoderar al paciente.
También está un derecho directo que es el acceso a los servicios de salud. Nosotros como fisioterapeutas debemos estar disponibles para todos, incluyendo personas con discapacidad, poblaciones vulnerables y también en zonas rurales. Esto apoya al derecho de acceso equitativo a los servicios de salud esenciales. En resumen, la fisioterapia y los derechos humanos están íntimamente ligados porque la práctica fisioterapéutica promueve, respeta y va a proteger a los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente el derecho de la salud, la igualdad y la dignidad humana. Nuestros pacientes también tienen derecho a la participación. Ellos participan activamente en las decisiones sobre su atención fisioterapéutica. El enfoque promueve la autonomía y va a empoderar al paciente. También está un derecho directo que es el acceso a los servicios de salud. Nosotros como fisioterapeutas debemos estar disponibles para todos, incluyendo personas con discapacidad, poblaciones vulnerables y también en zonas rurales. Esto apoya al derecho de acceso equitativo a los servicios de salud esenciales. En resumen, la fisioterapia y los derechos humanos están íntimamente ligados porque la práctica fisioterapéutica promueve, respeta y va a proteger a los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente el derecho de la salud, la igualdad y la dignidad humana. Bien, ahora vamos a pasar a las conclusiones personales. Como futura profesional de la salud y en particular como estudiante de fisioterapia, reconozco profundamente que los derechos humanos no van a ser simplemente una declaración, un papel que está firmado y es una parte teórica que todos debemos aprender por presión, sino son principios fundamentales que guían nuestra práctica, nuestro trato con los pacientes y nuestra responsabilidad social. La historia de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, nos recuerdan que estos derechos han sido conquistados a través de largas luchas por la dignidad, la justicia, la igualdad y la libertad. Desde la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha comprendido la necesidad de establecer una base común que garantice que tenemos protección de nuestra integridad física y moral. En este documento histórico, el derecho a la salud se reconoce como un componente clave de bienestar humano, sentando bases para que nosotros como profesionales tengamos un rol vital en su cumplimiento. A nivel nacional, los países han ido adoptando sus marcos legales, constitucionales para garantizar estos derechos, aunque en muchos de los casos aún hay desafíos por superar. El acceso a desigualdad de los servicios de salud, la discriminación por las condiciones sociales y la falta de recursos en poblaciones vulnerables son un ejemplo que siguen afectando a la equidad en la salud. Entonces, la fisioterapia como disciplina que promueve la rehabilitación física integral, la autonomía funcional y la mejora de la calidad de vida es una herramienta concreta para hacer realidad el derecho a la salud. Nosotros no solo tratamos una lesión, una disfunción corporal, sino que reconocemos y respetamos a las personas en su totalidad, con sus emociones, con su entorno, su cultura y sus derechos. Como fisioterapeuta no solo brindaré atención clínica, sino también voy a brindar dignidad, escucha activa, educación y apoyo humano. Desde mi persona y desde mi rol como futura fisioterapeuta puedo y debo ser agente del cambio. Para hacer respetar los derechos humanos puedo actuar desde lo cotidiano, asegurándome de ofrecer una atención ética, informada, libre de prejuicios, defendiendo siempre la inclusión de personas con discapacidad, alzando la voz cuando vulneran los derechos en los sistemas de salud y también voy a utilizar toda mi formación profesional y futuramente en las prácticas preprofesionales para hacer incidencia social, colaborar con comunidades que históricamente han sido excluidas, participar en campañas de salud comunitarias y también voy a exigir mis derechos en las instituciones donde fuera a trabajar para que las condiciones laborales sean justas, tanto para los pacientes como para los trabajadores sanitarios, porque es parte de mi profesión defender los derechos humanos. No solo voy a proteger a quienes atiendo, sino también voy a construir y voy a ser parte del cambio en un sistema de salud justo, accesible, universal y humano. Yo creo que en definitiva los derechos humanos son el corazón ético de mi profesión.
Recordar el pasado, desde cómo hemos luchado hombres y mujeres para conseguir nuestros derechos, nos inspira a no repetir los mismos errores, a asumir nuestro presente y nos compromete con un futuro más justo. Desde mi labor como fisioterapeuta tengo la capacidad y el deber de ser una persona que defiende activamente nuestros derechos, promoviendo mi conocimiento, mis valores y mi compromiso con un entorno donde la salud no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos y todas.